La Iglesia Bíblica Bautista de Rayón te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te invitamos a ser fiel en el Señor este próximo 2026. Dios te bendiga. Hermano, existe un sitio web de una agencia en los Estados Unidos que se llama, usted la puede buscar, se llama Ancestry.com, y es para buscar quiénes están en el linaje de uno. O sea, si uno quiere saber quiénes han sido sus antepasados, mi mejor amigo se apellida Arciga, ¿verdad? Él se llama Aldo Rosales Arciga, ¿verdad? Aldo Rosales Arciga, ¿verdad? Arciga. Y él un día, investigando, él me dijo, yo nunca había escuchado ese apellido, hermano, ¿verdad? Y él investigó, ¿verdad? Que su apellido, o sea, su linaje, su apellido venía de descendencia italiana. Y sí, hermano, tú ves, ¿verdad? Que el apellido Arciga es de descendencia italiana. Entonces, si tú te metes a este sitio web, tú, por ejemplo, hermano, abundan los Martínez, los Torres, ¿sí se da cuenta, hermano? Pero hay apellidos que son un poquito no tan comunes, ¿está conmigo? Que uno dice, pues, ¿de dónde vendrá mi apellido? ¿De dónde vendrá mi linaje o de dónde vendrá mi descendencia? ¿Cuál es ese árbol biológico, por así decirlo? ¿Sí me va siguiendo? Entonces, es para buscar quiénes han estado en el linaje de uno. Muchos han encontrado que en su linaje existen personas famosas. Otros se han dado cuenta que existen personas horribles que causa pena saber que tal persona exista en nuestro linaje. ¿Sí está conmigo? Es más, hermano, tú puedes ir, alguien puede ir a tu casa, un amigo, un vecino, alguien tú lo invitas a tu casa, y siempre en nuestra familia hay un famoso familiar que le decimos el innombrable. ¿Amén, hermano? No, hermano, ¿verdad? Que no, están ahí leyendo las fotos, mira, no, sí, mi tío, mi prima, mi tío. Y luego te preguntan, ¿y quién es él o quién es ella? Y todos se ponen incómodos. ¿Amén? Todos se ponen ahí medio incómodos, que ese nombre no se puede mencionar en la casa. ¿Está conmigo? Porque dicen, híjole, ¿verdad? No, pero como que no quisiéramos que existiera. Escuché de un hombre que pagó 5,000 pesos para averiguar quién estaba en su linaje, y luego pagó 20,000 pesos para que ocultaran quién era ese que estaba en su linaje. Al examinar su propio árbol genealógico, usted se da cuenta que había personas quizás muy insensatas. Quizás descubra que unos cambiaron sus nombres porque eran buscados por la ley. Si usted no puede encontrar la oveja negra en su familia, es porque a lo mejor usted es la oveja negra en su familia. ¿Está conmigo? No busque más. Amén, hermanos. Entonces, al estudiar la genealogía de Jesús, Mateo 1:1, libro, mire lo que dice, hermano, mire lo que es el Evangelio de Mateo. Mateo 1:1, esta es la Biblia, hermano, amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y mire quién está, mire versículo, quiero que vean el 4. Salmón engendró ¿a quién? 1:5, Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién es Rahab, hermano? ¿Usted se acuerda? No, Rahab la ramera. Yo no me imagino a Rahab, ¿verdad? Cuando ya después ayudó a Josué y escondió a esos hombres de Dios. ¿Se acuerda, hermano? Yo todos le decían, no, pues Rahab la ramera, ¿verdad? Pero ya cuando entendió que Josué era que Josué significa Salvador, lo que Dios, cuando conoció al Dios de Israel, Rahab cambió su vida, y a lo mejor le seguían diciendo, oye, ¿tú eres Rahab la ramera? Pues yo creo que Rahab decía, pues sí, ¿verdad? Sí era, pero ya no soy eso. ¿Sí está conmigo? Los cuantos, hermano, ¿verdad? Quizás éramos algo antes, pero las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y encuentras a Rahab, hermano, y encuentras tantas personas en la genealogía de Jesucristo. No encuentras personas perfectas. Amén. No encuentras linaje de sangre azul. Encuentras una persona como Rahab la ramera. Luego encuentras, hermano, versículo 2, Abraham engendró ¿a quién? Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac. ¿Quién fue Abraham? Abraham no fue perfecto. ¿Usted se acuerda de Abraham, hermano? Abraham andaba casi vendiendo a su esposa. ¿Sí está conmigo, hermano? Y dice que voy con los egipcios y la vende, y le dice que dice, no, pues ella es mi hermana. Hasta que después se abren los ojos y dice, ahora me doy cuenta que estás muy hermosa, ¿verdad? Que estás bien guapa. ¿Sí está conmigo? Y luego, ¿qué más hizo? Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y Abraham y Sara se rieron.
No, hombre, ¿cómo va a ser un hijo si yo estoy bien viejo, verdad? ¿Cómo voy a poder tener un bebé? Mi esposa es estéril. No, hombre. ¿Sí se acuerda? Y Abraham, por adelantarse, ¿qué hizo, hermano? De la sierva de Sara, ¿sí está conmigo? Tuvo un bebé llamado Ismael y por adelantar, mire todo el desastre, hermano. Isaac, hermano, no fue perfecto. Jacob, hermano. Dice Mateo 1:2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob es conocido como el usurpador. ¿Sí está conmigo? Fíjese nomás. Imagínese, hermano, que quisieran hablar de Jesucristo hoy en las redes sociales. Amén. No, este se quiere llamar el Mesías, ¿verdad? Jesucristo de Nazaret. Pero mira quién está en su descendencia. Mira quién es su abuela. Mira quién es su tatarabuela. Amén, hermanos. Y fíjese nomás, hermano, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, porque al estudiar la genealogía de Jesús, estudiaremos y descubriremos personas muy interesantes en su genealogía. ¿Qué tan diferentes fueran nuestras navidades si tuviéramos esperanza, gracia, transformación y fe? En Cristo, ¿verdad? En Dios, que tengamos esperanza en Cristo, que tengamos gracia de Dios, que tengamos transformación de Dios y que tengamos fe en Dios. No solo en Navidad, hermano. En todos los 365 días del año, que en Cristo, en Dios, tengamos más esperanza, más gracia, más transformación, más fe, hermano. No nos sorprendamos, y hoy estudiaremos, la Navidad significa esperanza, porque la Navidad no es una época, hermano. ¿Sí está conmigo? La Navidad se ha hecho famosa por el marketing. ¿Sí está conmigo? Pero la Navidad no es eso. La Navidad será la época de, pues, todo lo que significa Navidad con marketing y todo esto, pero la razón, ¿sí está conmigo? Es Cristo. La razón es Jesús. Y no nos sorprendamos en encontrar en la genealogía de Jesús nombres como Abraham, como David. David era el rey más valiente y más amado. Mira lo que dice Mateo 1:6. Dice Mateo 1:6, Isaí engendró ¿a quién? ¿Quién era el rey David? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo David? Dice que David tomó la mujer de Urías Eteo. ¿Está conmigo, hermano? Fíjese nomás, hermano. Y luego cuando Natán va a amonestarlo, le dice, ¿verdad? Hay un hombre que mató las corderitas de otro hombre, le quitó los pastos y quién sabe qué. Y David viene enojado, que ese hombre es digno de muerte. Dime quién es. Y que le dice Natán, pues tú eres ese hombre. ¿Qué consecuencia hubo? El hijo que esperaba Betsabé murió. Hombre, hermano, tremendo. El rey conforme al corazón de Dios. Y fíjese nada más cómo está en la genealogía de Cristo. Ahora sabemos quién era David y no fue perfecto. Abraham es el padre de la fe y tampoco fue perfecto. Jesús, escúcheme bien, él tenía sangre real, pero no venía del linaje, por así decirlo, o con gente con sangre azul. Pero escúcheme bien, sangre real no es igual a sangre pura. Sangre real no es igual a sangre pura. Jesús venía de sangre real, de realeza, ¿está conmigo? Pero sangre real no significa sangre pura. Abraham es el primer nombre mencionado en el Nuevo Testamento y le llama a la Biblia el padre de la fe, pero él no fue perfecto, hermano. Dios le prometió que iba a ser padre de las naciones y como se encontraba en una edad avanzada y sin hijos, se adelantó a la promesa de Dios y tomó a Agar por mujer. Por fin Abraham, después de 100 años, y Sara a los 90 años, tienen al hijo prometido. Y ¿sabes qué, hermano? Imagínate cuando nació Isaac. Ellos tuvieron esperanza. Sara era estéril, eran viejos de edad. ¿Sí está conmigo? Pero imagínate cuando Sara viene y le dice a Abraham, estoy embarazada. ¿Sabes qué tuvieron Abraham y Sara? Esperanza. Y eso significa la Navidad, hermano. Esperanza. Porque muchas veces sentimos que Dios dura mucho tiempo sin cumplir. Oramos, pedimos y no pasa nada. Y a veces hasta nos cansamos. Y a veces decimos, no, pues ya le pedí todo el 2025 y no pasó nada. Le pedí el 2024 y no pasó nada. He estado esperando por esta posición. He estado esperando por esta petición especial. He estado orando por esa mujer, ese hombre. He estado orando por ese familiar, pero Dios no hace nada. Yo ya no quiero nada. Pero imagínate cuando Dios contesta. Tenemos esperanza. Y eso es la Navidad, mis queridos hermanos. Que quizás tiene tiempo pidiendo a Dios por algo y no pasa nada. Quizás, escúcheme bien, no se pagan las cuentas.
Quizás sigue orando, pero sientes que nada sucede. Quizás no llega el trabajo que tanto estás pidiendo. Quizás no llega la sanidad que quieres en tu vida. No, le pido a Dios que me sane, pero todavía estoy más malo que el año pasado. Y pierdes la esperanza, ¿verdad? Y no llega ese milagro. Pero hermano, no pierdas la esperanza. Porque hace más de 2000 años, este versículo se cumplió. He aquí una virgen concebirá, Mateo 1:23, concebirá he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sigues orando, pero pareciera que nada sucede, no llega la salud y pensamos que nada va a pasar, pero de Abraham nació Isaac y él tuvo esperanza porque Dios cumplió su promesa. Hermano, tú le pides algo a Dios, tú oras a Dios, tú le clamas al Señor, Él te va a contestar, hermano. Ten por seguro que Él te va a responder. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas, está conmigo, hermanos, no pierdas tu confianza en el Señor. Hermano, Navidad significa esperanza porque Cristo nació. Ahora, Isaac le nace a Abraham y eso nos recuerda de la esperanza. ¿Sí? Luego Dios le pide que lo sacrifique. ¿Se acuerda? Tienen al hijo prometido, ¿está conmigo? Y enseguida Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo a quien tú amas. Pero Señor, ¿no me dijiste que de este niño que me das van a venir descendencia y multitudes de naciones? Sí, pero dame a tu hijo a quien tú amas. Un día lo agarra, le pone los leños en la espalda, se lo lleva al monte, ¿está conmigo? Y va Isaac, y me imagino a Isaac, ¿verdad? Dice, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio, papá? ¿No lo llevamos? ¿Sí está conmigo? ¿Y qué pasa, hermano? Llegan allá y dice Abraham, Dios va a proveer, mijo, no se apure, vamos a llegar. Ahí van con la leña, pone el fuego, y Abraham no ve ningún cordero. ¿Sí está conmigo? No ve ningún cordero, y de repente lo amarra a su propio hijo. Saca un cuchillo, hermano, listo para matarlo. Pero cuando iba a hacerlo, un ángel se aparece, ¿se acuerda? Y le dice, no hagas nada, Abraham. Ahora sé que tú me amas. ¡Wow! Volteó y había un cordero, abrazó a su hijo, empezaron a llorar. ¿Sí está conmigo? Porque eso es Navidad, hermano. Esperanza. Dios cumple lo que promete. Dios es fiel. Dios nos ama, hermanos. Dios, hermano, escúcheme bien. No te canses de pedirle al Señor. No te canses, está conmigo, hermano, de clamar al Señor. Él va a responder. La prueba verdadera de la obediencia es cuando somos obedientes en medio de una circunstancia sin esperanza. Hermano, la obediencia no debe de salir cuando es fácil obedecer. La obediencia debe salir cuando es difícil obedecer, cuando nos cuesta, cuando nos duele. Allí es cuando hay que ser obedientes, porque ser obedientes a Dios, muchos quieren ser obedientes a Dios cuando es fácil, cuando no nos cuesta, cuando no hay que sacrificar nada. Pero cuando tengo que sacrificar algo, me cuesta. Y muchos quieren ser obedientes a Dios porque no tienen que enfrentar nada, no les cuesta nada. Pero Dios aquí le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y él fue fiel y obedeció a lo que Dios le pidió. Y él fue llamado el padre de la fe por su obediencia. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, a Isaac le nace Jacob. Y Jacob era un engañador, hermanos. ¿Sí está conmigo? Él le quitó la primogenitura a su hermano, engañó a su padre para que recibiera la bendición. ¿Se acuerdan? Su mamá le ayudó, ¿verdad? Le puso aquí vello y su papá ya no veía y lo bendijo y le quitó la primogenitura a su hermano, le quitó la bendición a su padre, a su hermano y las cosas empeoran, hermano. Fíjese nomás quién está en el linaje de Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de aquí, hermano? Si esta historia se redactara hoy en Facebook, hombre, puros comentarios incorrectos. ¿Sí está conmigo? Ya alguien hace algo en las redes sociales y cualquiera puede comentar. Y comenta cualquier cosa y que tú no sabes y qué bueno que te pasó eso. ¿Sí o no, hermano? Imagínense esta historia, la genealogía de Jesucristo, estas personas. Qué tremendo, hermanos. Ahora, a Jacob le nace Judá y sus hermanos. Ahora, mire Mateo 1:2.
Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a... Pero ¿por qué menciona a Judá y no a José? Porque si alguien de aquí sobresalía de los hermanos de Jacob, hermanos, era José. ¿Sí está conmigo? Pero Cristo no es llamado el león de la tribu de José. Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. ¿Quién fue el que fue una persona íntegra, hermano? No perfecto tampoco. Pero si tú ves la vida de José, como al igual que de Daniel, no se menciona que ellos hicieran algo incorrecto. ¿Te acuerdas cuando la esposa del faraón vino a tentarlo para acostarse con él, para tener relaciones con él? ¿Sí está conmigo? ¿Qué hizo José? Salió corriendo, hermano. Y sufrió en una cárcel. Y ahí se estuvo. Y fue fiel. Y amó a Dios. Y buscó a Dios, hermano. Pero y al final, hermano, José dice que lo que se hacía en Egipto era como lo que hacía José en Egipto era como si lo dijera el mismo faraón. O sea, ¿qué autoridad le dio a José? Todos quieren ser un José en esa posición, pero no quieren ser un José en la cárcel. Y hermano, Judá fue el que promovió, si está conmigo, con sus hermanos, para que vendieran a José con los egipcios. ¿Sí está conmigo? Él fue el que se quitó la túnica, ¿verdad? Una túnica, la túnica de José se la quitó y la mancharon de sangre de un animal y se la llevaron a su padre, ¿se acuerdan? Dijeron, pues las bestias lo han matado y mira, aquí está la túnica de tu hijo. Fíjese nomás, hermano. ¿Alguien de aquí tiene así conflictos con sus hermanos de sangre? ¿Alguien de aquí, hermano, no puede ver a sus hermanos de sangre? ¿Alguien de aquí quizás tiene envidias o un hermano de suyo de sangre, su hermano no lo puede ni ver? Pues así eran los hermanos de José con José, hermano. ¿Está conmigo? Un día José tiene un sueño y les dice, todos ustedes se van a arrodillar ante mí. ¿Ah? ¿Y qué hicieron los hermanos de José? No, hombre, ¿cómo crees, verdad? Nosotros contra ti, no, hombre. Se llenaron de envidia, que ya ni lo podían ver. ¿Está conmigo, hermano? Pero José dice que oró por sus hermanos. Cuando se reconcilian, hermano, tiene el poder para acabar con sus hermanos. Se quita porque ya apareció un egipcio, se quita todas las vestiduras y abrazó a su hermano, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque eso es esperanza, la Navidad, hermano. Yo no sé, hermano, si usted no se hable con algún hermano de sangre. Yo no sé quizás si con algún hermano de sangre usted tenga un conflicto, que quizás él no lo quiera a usted, que quizás dejó de hablarle, que quizás, hermano, hubo un conflicto en el pasado. No pierdas la esperanza, hermano. Al final, José, ¿está conmigo, hermano? Vio a sus hermanos, los abrazó, los perdonó y pudo serles de bendición. Amén. Israel, hermano, cayó en pobreza y tuvieron que ir a pedirle comida y no murieron de hambre porque José les ayudó. Eso es la Navidad y esas personas están en el linaje de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Si nosotros estuviéramos escribiendo esta historia fuera este lugar, que fuera en este lugar, que no escribiéramos los secretos vergonzosos de la familia, ¿está conmigo? Pero aquí no escribiríamos las cosas vergonzosas de nuestra familia. ¿A quién le gusta andar diciendo las cosas vergonzosas de su familia? A nadie. Pero aquí se dice todo lo vergonzoso de estos personajes. Pero, ¿qué si fueran los nuestros? Estos son de la familia de Jesucristo. Amén. ¿Qué si fueran sus familiares? A la mayor parte de las familias solo les gusta hablar de las cosas buenas de las familias, no de las vergonzosas. Les gusta hablar del doctor, les gusta hablar del ingeniero, les gusta hablar del profesionista, les gusta hablar del que ascendieron, pero no les gusta hablar del que está en la cárcel, no les gusta hablar del que está en el anexo. ¿Está conmigo, mamá? No, ¿verdad? No, hombre, mira, no, si vieras mi hijo, ¿verdad? Mi primo, ¿verdad? Esa es la de acá. ¿Está conmigo? Todos hablan de esos, pero ¿por qué no hablamos de los otros? Aquí Cristo, hermano, no se avergüenza de su genealogía. ¡Oh, amén! Y mire cómo es nuestro Dios, porque Él es bueno, hermano. Y esto es tremendo, hermano, porque, hermano, José, que es uno de los dos hermanos, él fue fiel y lleno de integridad. Todos quisiéramos hablar de José y con orgullo podemos hablar de él, pero José no es mencionado aquí en Mateo. El que es mencionado es Judá. Jesús vino y nació y se hizo el león de Judá, no el león de José. Qué interesante. Es por medio de Judá que veremos el significado de esperanza, no de José. Ahora, quiero que vayamos a Génesis 38. Bien rápido, hermano, bien rápido. Miren nomás qué relajo en Génesis 38. Génesis 38. Voy lo más rápido que puedo, hermano, para que me vean el bosquejo y terminemos. Génesis 38. Salud, salud.
Mira, ahora Judá se junta con una mujer llamada Tamar. Y yo no sé si usted se acuerda de esta historia, pero bueno. Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo, está en la pantalla también, amén, amén. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, o sea, él ya dijo, ahí se ven, y se fue a un varón adulamita que se llamaba, ¿cómo? Ira, versículo 2, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre concibió otra vez, dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Tebís cuando lo dio a luz. Después Judá tomó, versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y mire versículo 7, léalo conmigo, participe. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién le quitó la vida al nieto de Judá? Dios mismo. Y luego dice, entonces Judá, versículo 8, dijo Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. No más que relajo. Versículo 9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Versículo 10, léalo conmigo, 1, 2, 3, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Fíjese nomás todo lo que hizo Judá. Y Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. Y este es Judá, hermano. Tremendo. Sí, me está siguiendo, hermano. ¿Qué relajo? Judá era el hermano mayor de José y Judá fue quien sugirió que vinieran a José. No sabemos los motivos, pero los hijos de Jacob lo engañaron, lo metieron en la túnica de José, sangres de animales, y el engañador está siendo engañado por sus hijos, hermano, o sea, Jacob. Todo esto quisiéramos esconder de la historia de nuestras familias. Amén. Imagínense que usted es Jacob. ¿Tú quién eres? No, pues yo soy Jacob. Ah, no. ¿Y qué haces? No, pues yo soy pastor de ovejas y tengo una tierra que poseer y tengo 12 hijos, pero 11 de mis hijos quieren matar a uno de ellos. Ah, ¿cómo se escucha eso, hermano? Ese era Jacob. ¿Sí está conmigo? En Génesis 38, que podemos leer la historia de la primer mencionada de la genealogía de Jesús, la primer mujer mencionada. Entonces, era tremendo. Imagínense las navidades en la casa de Judá. Tremendo, hermano. Ahora, al ver la descendencia de Cristo en Mateo 1, en vez de leerlo, tú verías fotos en la sala de Tamar y sus hijos, y verías las fotos de esos personajes y dirían, no, pues, ¿quién es él? No, pues él, fíjate que él era mi nieto, pero hizo cosas delante de Dios horribles y Dios lo mató, ¿verdad? Imagínense nomás. ¿Qué tipo de Navidad es esa? Son familiares a veces que, como también nosotros tenemos, quizás no quisiéramos que nadie los conociera. Quizás usted tiene ahorita tensión familiar y con el estrés de estas fechas, esto puede sentirse quizás más pesado. Puede sentirse más pesado en lugar de gozar, en lugar de que estas épocas sean tiempos para pasarla bien, para pasar en armonía. Todos se pelean, se andan peleando el dinero, los terrenos y un relajo, hermano. ¿Está conmigo? Hay familiares que quizás no han visto y no saben ni nada de ellos, ni cómo anden, esto y lo otro, pero mire, hermano, Dios puede usar a un Judá en la genealogía de Cristo. Si Dios puede usar un Judá y una Tamar en la genealogía de Cristo, en Cristo todos tenemos esperanza. Si Dios pudo usar una Rahab, en Cristo todos tenemos esperanza. ¿Sí está conmigo? Hermanos, si Dios pudo usar a todos estos personajes y los puso en la genealogía de Él también nos puede usar a usted y a mí. Yo no sé, hermano, porque luego a veces, hermano, no sé si alguna vez te has sentido así. Me he sentido así que a veces me siento tan sucio, tan pecador, que digo, yo creo que el Señor no me va a escuchar. No me siento ni digno de acercarme a Él, no me siento ni digno de predicar su palabra, no me siento digno ni de ir a la iglesia. Y ¿sabe qué, hermano? Ese es Satanás. Ese es Satanás que nos engaña. Satanás dice que Él es el acusador de los hermanos. Y ahí está señalándonos y recordándolo lo que hicimos, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Párate de frente y di, esto era yo, las cosas viejas pasaron, pero si Dios usó una Rahab,
Dios usó un Judá, pese a lo que fue, un Abraham, un Isaac, un Jacob engañador. Dios también me puede usar a mí. Amén, hermano. Porque la Navidad es esperanza, porque Cristo al nacer nos trajo esperanza. No hay nadie que sea tan vil o que tenga una historia tan vergonzosa que quede fuera de la esperanza que está en Cristo. Hay familiares que quizás no quisiéramos que nadie supiera de ellos, que quiénes son ellos. Usted y yo lo podemos ocultar, pero escúcheme bien, pero Dios no quiere que sea oculto. Amén. Podemos ocultar nosotros que no existe ese tío, que no existe ese hermano, que no existe esa mamá, que no existe ese papá, que no existe ese abuelo. Usted lo puede esconder, pero Dios no quiere que quede oculto. Él quiere que sea revelado para que Dios sea glorificado, hermano. Porque Él dice que de lo vil y menospreciado, Él escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Él quiere que sepamos, mire para acá, Él quiere que sepamos que hay gente de nuestra familia, de nuestro linaje, que hicieron quizás cosas muy vergonzosas, desastres en sus vidas, y Él decidió ponerlos en nuestra familia por un motivo, hermano. Por una razón. No se avergüence, hermano. Mi Cristo, nuestro Dios, no se avergonzaba de los suyos. Todos estos eran sus tatarabuelas. ¿Sí está conmigo? 100% Dios, 100% hombre. Amén. Todos estos hermanos, a ellos dice que a Santiago y a Jacob, ¿te acuerdas? Los llamaba sus hermanos. Cristo los llamaba sus hermanos. Él era Dios, claro, pero él decía, sí. José, María, ¿verdad? Mis padres los honró, aprendió obediencia, dicen Hebreos. Amén. Los llamaba sus hermanos. Luego un día sí les dice, ¿verdad? Y les reprende. No, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero luego ya vemos que dice él, pero no era tiempo. Y tuvo que aprender obediencia. Pero hermano, Cristo no se avergonzaba. Es, hermano, para que usted y yo no perdamos esperanza de lo que Dios pudiera hacer en nosotros. Dios puso esos familiares ahí para que entendamos que podemos tener esperanza en Dios. Dios usó a personas muy fuera de lo que usted y yo somos para asegurarnos que nunca deberíamos de pensar que tendríamos que ser perfectos para ser usados por Dios. Quítese esa mentalidad de que debemos ser perfectos para ser usados por Dios. Nadie es perfecto, hermano. El sobrino de la reina Isabel, ¿usted ha visto allá en Inglaterra? El sobrino de la reina Isabel, su sobrino, lo metieron a la cárcel, hermano. ¿Verdad? Allá anduvo la reina Isabel como que no quería que se supiera nada. Y su sobrino, usted investiga, hermano, su sobrino fue acusado de pedofilia, hermano. De la reina Isabel. Lo metieron a la cárcel. ¿Sí está conmigo? De linaje real, esos que salen ahí. ¿Sí me entiende? Yo en lo personal, ¿verdad, hermanos? A veces hablo con mi esposa y mi esposa me dice, ¿y quién es tu familia? Y así. Y hermano, gloria al Señor, hermano, ¿verdad? Pero tenemos una tía, hermanos, que es un poquito difícil, ¿verdad? Pero hermano, yo le he dicho a mi esposa, pero oramos por ella. Oramos por ella. ¿Sí está conmigo? ¿Usted tiene a alguien así o no más yo? Es porque Dios quiere que entendamos que la Navidad será una época, pero su significado es Él, hermano. Que Él nació y por ello ahora tenemos esperanza. Esta Navidad, antes de preguntarte si tu casa está lista para regalos, dinero, qué sé yo, considera esto. ¿Qué estarías celebrando si ese niño nunca hubiera nacido? Sin Jesús no tendríamos esperanza, ni perdón, ni camino a casa. Él es la razón de todo, hermano. Él es la razón de todo. Dios usó a personas muy fuera de lo que usted y yo usáramos, como dije, para asegurarnos que nunca pensáramos que teníamos que ser perfectos o para ser usados por Dios. Y ahí están sus hojas. Les puse una ilustración de unas mujeres, hermano. Tricia Robinson hizo una pintura para ilustrar las 4 mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. La primera, de izquierda a derecha, es Tamar. La segunda es Rahab. La tercera es Ruth. Y la cuarta es Betsabé. Fíjese nomás, hermanos. Y si usted se da cuenta, Ruth y Betsabé traen como el trigo. Betsabé trae un bebé. ¿Se da cuenta, hermanos? Betsabé trae un bebé ahí cargando y bueno, todo esto, ¿verdad? Y estas mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, tienen algo en común, hermanos. Mire para acá, ¿cómo estarían las redes sociales hablando de Betsabé?
¿Cómo están en las redes sociales hablando de Rahab? ¿Cómo están en las redes sociales hablando de Tamar? Ah, hombre, pues tu nieto, mira tu hijo Tamar lo que hizo. Dios lo mató. Y luego, ¿sí está conmigo, hermano? ¿Cómo están en las redes sociales hablando de Ruth? Hablando de estas mujeres. Es más, mire para acá. ¿Cómo están en las redes sociales hablando de María? ¿Sí está conmigo, hermano? Ah, ¿cómo que concibido el Espíritu Santo? No, hombre, hermano. Pero todas son abuelas en el árbol genealógico de Jesús. ¿Y de qué está lleno todo esto, hermano? Adulterios, prostitución, mentira. Estas mujeres tenían muchos líos en sus vidas, pero Dios, mire, hermano, escuche, Dios las eligió 4 mujeres quebrantadas para ser nombradas en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Sus coronas simbolizan no solo su lugar de linaje real de Jesús, sino también la gracia y el amor de nuestro Creador y Redentor, hermano. Gloria al Señor, hermanos. Pero número 1, hermano, vamos a terminar. Número 1, ahí en sus hojas, Dios vino por medio de gente imperfecta para rescatar a gente imperfecta. Dios vino por medio de gente imperfecta para rescatar a gente imperfecta. Mateo 1:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y mire, hermano, a veces, hermano, cuando pensamos en la Navidad, el nacimiento de Cristo, nos saltamos la genealogía. Ay, no, qué flojera la genealogía de Cristo. No, hermano. Fíjese quién, del versículo 2 y 3, quiénes están en la genealogía. De todo lo que está lleno la genealogía de Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Ahora sí, llega el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se halló que había concebido el Espíritu Santo. Versículo 19, Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció a él y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, hermanos, dice Jesús, porque él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Gloria al Señor, hermano. Todo esto, versículo 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios vino por medio de gente imperfecta para rescatar a gente imperfecta. Después de su genealogía viene su nacimiento. Lucas 19:10, búsquelo por favor, Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué dice? Lo que se había perdido, hermano. Dios vino por medio de gente imperfecta para rescatar a gente imperfecta. A lo mejor a muchos les hubiera gustado ver a Jesús como aquel Dios que vino y que nunca se juntó con pecadores, hermano. Amén. Quisiéramos, pero ¿cómo que esta es tatarabuela de Cristo? No, hombre. Amén. Quisiéramos que Dios viniera de gente que quizás nunca haya pecado. Es más, quisiéramos que nuestro Dios nunca se juntara con gente imperfecta, pero no, Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Dice ese himno que me encanta, mira, ese hombre come con los pobres y a los pecadores, hermanos, llama. Quizás no queremos imaginar a Jesús como aquel que solo oraba en las montañas, o no lo quisiéramos imaginar así, pero nunca, hermano, Él vino a tratar con los problemas sucios de los hombres, hermano. Se nos olvida esto, escúcheme bien, si no invitamos a Jesús que entre en nuestra vida desordenada, jamás nos podrá sacar del desorden. Mateo 1:23, que traducido es, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, esto es Dios, hermanos. Emmanuel. Dios, ¿con quién? Dios con nosotros. No se te olvide eso nunca, hermano. Dios con nosotros. Jesús habitó en medio de lo vil, fue tentado, pero no pecó. Y es por eso que se compadece, entiende lo débil que somos de primera mano. Mira Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vaya rápido, hermano. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza. Pero dice, pero sin pecado. Es difícil, hermano, pensar cómo Dios, un Dios tan santo, pudiera ser tentado, el 3 veces santo. Pero Jesús no vino a este mundo para alejarse de las personas pecadoras, sino para habitar en medio de ellos. Tenemos que tener cuidado al tratar de desinfectar el pesebre. Hermano, Cristo nació, dice, en un pesebre, hermano. El pesebre era un lugar sucio, hermano. El linaje de Jesús lleno de controversias, como si hubiera sido o sacado de un programa de televisión, hermano, la verdad. Pensamos en José y María y Jesús estando en paz. Ay, mira, mire, ¿han visto los nacimientos que ponen? Todos piensan que así fue el nacimiento de Cristo. No, hombre, hermano, Herodes los andaba persiguiendo para matarlos. Amén. Yo me imagino que María, vamos, tú puedes, y José vigilando la puerta a ver si no llegaban los guardias, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? Hermano, fue tremendo ahí los animales y todo eso, pero todos pensamos, no, que los Reyes Magos ahí, ¿verdad? Y todos ahí, qué bonito, ¿verdad? No, hermano, así no fue el nacimiento de Cristo. Amén, hermano. Fue un evento tremendo, hermano, de peligro, de horror, de que venían por él para matarlo. No pensamos en el olor real del pesebre, no pensamos en nada de eso, no había nada limpio allí. Hermano, todos ponen el pesebre muy bonito, ¿verdad? Por acá los reyes cantando y los ángeles cantando y todo tranquilo, pero no fue así. Y Navidad a veces pensamos que son regalos, que es un nacimiento. No es eso la Navidad. Nadie piensa en el pesebre. El significado de la Navidad es que Dios se hizo carne. Dios con nosotros habitó en un mundo pecador, hermano. ¿Te acuerdas cuando rescató a María Magdalena? Todo el mundo la quería apedrear. Allá andaba el Dios, el 3 veces santo. Se puso en medio de la gente y le digo, bueno, ¿qué trae? No, pues es que esta mujer, ¿verdad? Es adúltera y ramera y esto y lo otro, ¿verdad? El que tire la primera piedra. Que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Órale. Puso una raya y escribió algo en el piso. No sabemos qué escribió. La Biblia no lo dice. ¿Y qué hizo la gente? Se fue. Se levanta la mujer, Cristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella sabía que Él era Dios con nosotros. Amén, hermano. ¿Dónde están, mujer, los que te condenaban? No, pues ya no están. Y le contesta la frase más hermosa, le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿A cuánto Dios no nos dijo eso? Ni yo te condeno. Eso es Navidad, hermano. Que tenemos salvación en Cristo. Que tenemos esperanza. Juan 1.1, mira lo que dice Juan 1.1. Ya estoy terminando, hermano. Téngame paciencia, hermano. Juan 1.1. Juan 1.1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, mira versículo 14. Bríncate hasta el 14. Léelo conmigo. Participa en el culto. 1, 2, 3. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, dice Juan, lo vimos, lo palpamos, vimos su gloria. Esto la Biblia lo llama una humillación, hermanos. Si somos salvos es porque no somos especiales o porque somos buenos. No somos salvos porque somos perfectos. No somos salvos porque merecemos ir al cielo o merecemos el perdón de Dios, hermano, porque mucha gente actúa como de, no, a ver, yo merezco el perdón de Dios. No, hermano, no somos salvos por eso. No somos salvos porque nos ganáramos la salvación. Mira por qué somos salvos. Tito 3.5, ve, Tito 3.5. Tito 3.5, la Navidad significa esperanza y Dios vino de gente imperfecta para salvar a gente imperfecta. Tito 3.5. Dice la palabra de Dios, léala conmigo, 1, 2, 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por nosotros, sino por su misericordia. Gloria a Dios por ese regalo, porque ese es el regalo más grande, hermano. Imagínese morir y entender que irás a ver a tu Salvador. Aquel que quizás nadie daba un peso por ti, Dios lo dio todo por ti. Que creyó en ti cuando nadie más creía, que te bendijo con tantas bendiciones. Hermano, qué privilegio ser hijo de Dios. ¿Está conmigo, hermano?
Qué privilegio ser hijo de Dios. Dios se humilló y tomó forma de hombre. Mira Filipenses 2, versículos 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si somos salvos, no es porque nosotros estamos limpios en orden, no es porque hay algo bueno en nosotros, por el contrario, hermanos, los que somos salvos, lo somos por la misericordia de Dios. Tenemos que comprender bien lo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto involucra a Dios en medio de tanta suciedad y quebranto de parte del hombre. Fue amigo de pecadores, pese a conocer su corazón. Cristo dice en los evangelios que él conocía el corazón de los hombres. Y aún así, quería ser amigo de ellos. Entre más oscura es la genealogía de Jesús, más brilla la esperanza que ofrece. Dios vino cuando nadie lo esperaba, por medio de gente que nadie pensaba que serían capaces de estar en el linaje, en un lugar donde nadie esperaba. Mire para acá, hermano, quizás esta Navidad estás llegando en un tiempo difícil por circunstancias imperfectas. Quizás llegas a esta Navidad porque perdiste algo, el tumor sigue creciendo, las cuentas bancarias siguen desapareciendo, quizás sus padres están avanzando de edad y enfermos, tienes papeles de divorcio tal vez, la soledad ya comenzó a aplastarte, te dieron el aguinaldo y solo alcanzó para pagar lo que debes. Tal vez tienes, hermano, ¿cómo llegas a esta Navidad? Imagínate, hermano, pero Cristo es esperanza. Todo esto hace que nuestras vidas estén en desorden, en sucias, como una casa con cosas por todos lados, hermano. Pero, hermano, escúchame bien. Había un hombre que era un predicador. Este hombre que era un predicador, un pastor así como en un pueblito como Rayón. ¿Está conmigo? Y ese hombre, hermano, empezó a avanzar de edad y de repente estaban en un restaurantito, en una fonda. Cuando estaban en esa fonda, un profesor llegó con su esposa a vivir a ese pueblito. Cuando llegaron a ese pueblito, entraron a esa fonda y ahí estaba ese pastor. Y hermanos, cuando estaba el profesor ahí sentado, se dio cuenta que el pastor, ya grande de edad, este viejito, los estaba mirando. Y el profesor veía y decía, híjole, ellos se fueron a vivir ahí porque fueron a dar clases en una escuela, en una universidad, ahí en ese pueblo. Y siempre dice que volteaba y decía, híjole, y le decía a su esposa, ¿qué tienes? Le dice al profesor, a su esposo, le dice, es que estoy viendo a este señor que a cada rato nos está mirando con intenciones de venir a saludarnos, no quiero que venga. Pues de repente, ¿verdad? Se levantó el señor, el viejito, ¿verdad? Y se acercó a ellos, se sentó, se pone ahí en la mesa y le dice, hola, ustedes son de aquí, ustedes no son de aquí porque nunca los había visto. Contesta el profesor y le dice, no somos de aquí, nos acabamos de cambiar, venimos a dar clases en una escuela, ¿verdad? Oh, ¿y qué enseñas? Ah, bueno, pues aquí hay un seminario, un instituto, ¿verdad? Y vamos a enseñarle a jóvenes predicadores a predicar. El pastor agarró la silla, ¿verdad? Se sentó y ellos solamente lo vieron como un anciano. Se sentó y les dijo, mira, tengo una historia muy interesante para ti. Allá en la montaña esa que se ve, voltearon allá y se veía una montaña, dice, hay una historia de una mujer, ¿verdad? Que su madre no quería que tuviera a su hijo y total, esta mujer, ¿verdad? Quiso abortar a su hijo, lo quiso abortar y total, esta mujer, ¿verdad? Un desastre de su vida, no supo más de su mamá y ahí nació ese niño. Ese niño no sabe quién es su madre y no sabe quién es su padre. Dice que les dijo esta historia y le dijo, ¿verdad? Ese niño no sabe quién es. Un día, una persona que iba a tocar puertas, ¿verdad? Lo invitó a la iglesia, este niño, lo llevó a la iglesia y cuando llegaron a la iglesia, le dijo, ¿verdad? El predicador predicando los vio, se acercó, los saludó y les dijo, hola, bienvenidos, ¿verdad? ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Pero él se dio cuenta de algo. Lo estaba acompañando una señora. Era su tía o su abuela. Pero le dijo algo. Oye, niño, le dijo el predicador, ¿dónde está tu papá? De repente el niño pues empezó a como agachar la cabeza y ponerse medio triste. Y el predicador se dio cuenta pues que hizo una pregunta muy fuera de lugar. Cuando el predicador se da cuenta, dice,
cambió la pregunta y le dijo, en lugar de cambiar la pregunta le dijo, niño, yo sé quién es tu papá. Es más, yo lo conozco y te pareces mucho a él. Él nunca había visto a su papá. ¿Sí está conmigo, hermano? Dice que se sorprendió, dijo, pero ¿cómo va? ¿Quién es mi papá? Le dijo al pastor, ¿quién es mi papá? Dime quién es mi papá. Y le dijo, tu papá es Jesucristo. Yo lo conozco, ¿verdad? Y le empezó a predicar el evangelio. Le empezó a hablar de Cristo. Ese niño ese día creyó, aceptó a Cristo. Y el pastor, el pastor anciano se levantó de la mesa y se despidió del profesor y su esposa. Y el profesor le dijo, qué buena historia nos has contado, qué buena historia. Y le tocó la palma antes de despedirse, le dijo, mire profesor, si yo nunca hubiera ido a esa iglesia y ese predicador no me hubiera hablado de Cristo, yo no estaría aquí hoy en día. Yo no sería lo que soy y no estaría aquí hoy en día. Usted va a enseñar a los jóvenes predicadores. Enséñeles a ganar a toda esa gente y hablarle a toda esa gente de nuestro Salvador Jesucristo. Porque eso es la Navidad, hermano. Número 2, termino, hermano. No importa que exista en su pasado, es usable en las manos de Dios. Número 2, no importa que exista en su pasado, es usable en las manos de Dios. Hermano, cada uno de los que vemos en el linaje de Cristo tomaron muchas malas decisiones, pero Dios mostró misericordia. Muchos de nosotros, hermano, tenemos en nuestro pesebre tantas cosas en el pasado. Otros quizás lo tienen en su zapato ahorita, y voy a decir una palabra, voy a decir otra cosa, hermanos, ¿verdad? Pero lo que hay en el pesebre ahí es estiércol. Y muchos quizás están tomando malas decisiones ahorita. Andan tomando, andan fumando, andan con amigos incorrectos, andan arruinando sus vidas. ¿Está conmigo, hermanos? Porque en el pesebre eso existe. Estoy hablando al hombre que hace mucho quizás embarazó una mujer y hoy no tomó responsabilidad. Quizás alguien aquí tiene un récord del pasado que nadie conoce y tiene miedo que un día lo descubran. Quizás como Jacob, usted engañando a mucha gente y le están alcanzando ya sus mentiras. Amén. Como prediqué hace 15 días del cristiano y el alcohol, ¿cuántos de sus familiares podrían dar testimonio? No, tú no eres cristiano, estás engañando a la gente ahí en esa iglesia. Pero no se nos olvide, nosotros necesitábamos la Navidad por la oscuridad que tenemos todos nosotros. Póngase de pie, hermanos, vamos a terminar. Esa luz de esperanza brilla más por la oscuridad nuestra, por lo que somos. Jesús está lleno de amor y de esperanza. Mire lo que dice Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 15:3. Romanos 15:3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el significado de la Navidad es esperanza. Es la esperanza lo que provee conexión con Dios y no rechazo. Hermano, quizás muchos necesitan esperanza el día de hoy. Quizás, hermano, te has alejado de Dios. Hermano, quizás has estado muy amargado con alguien. Muestra la misericordia que se te ha dado a ti también. ¿Está conmigo, hermano? En lugar de cobrar esperanza, quizás estás permitiendo que el diablo te hunda. Ve la genealogía de Cristo. Vas a encontrar esperanza. ¿Eres la oveja negra en tu familia? Hay esperanza. No vivas en tu cueva, no vivas en tu vergüenza, no vivas en tu pena. Vive con victoria, vive con esperanza. Amén, queridos hermanos. Qué bueno. Yo doy gracias a Dios, qué bueno que no se me olvida quién soy, hermano. El estiércol de donde vengo. Porque así siempre recuerdo quién es Él y lo que Él ha hecho por mí. Ver su gracia en mí. Yo te pregunto en esta hora, hermano, ¿necesitas esperanza? ¿Por qué no hablas con Dios y le dices, Señor, yo necesito esperanza? Padre, te doy gracias por